Cálculo del valor de una opción europea cuando los rendimientos siguen una distribución T-Student. El objetivo de este trabajo es el de estudiar qué tan bueno es el valor estimado de una opción europea usando la fórmula de Black-Scholes cuando los rendimientos siguen una distribución T-Student. Se comparan los valores obtenidos por dicha fórmula con los obtenidos por la técnica de Bootstrap. Se concluye que para los casos en que los rendimientos siguen una T-Student con grados de libertad mayores que 2, pero no demasiado cercanos a 2, la estimación obtenida por la fórmula de Black-Scholes y las obtenidas por Bootstrap son muy similares. Este es un ejemplo, una gráfica de una función de densidad de probabilidad de una T-Student y una normal, con la misma media y desviación estándar y con grados de libertad de 2.117 para la T-Student. Como puede observarse, son bastante similares, pero también puede notarse que en el caso de la T-Student tiene más valores en los extremos. La fórmula en la parte superior es para calcular por medio de la técnica de Bootstrap el valor de una opción europea, donde R y J es el rendimiento jésimo de la muestra iésima, K es el precio de ejercicio de la opción, S0 es el precio inicial de la acción y N el número de simulaciones se tomó como de 10 millones. Para realizar las simulaciones se consideró el precio inicial 100, el precio de ejercicio 110 y el tiempo 90 días. Para que no exista arbitraje es necesario introducir un factor f de tal manera que la esperanza de S0 por E a la R1 más F más R2 más F más etcétera más RT más F sea igual a S0 por E a la RT, donde R es la tasa de descuento. Si los rendimientos son independientes, se obtiene que f debe ser r menos el logaritmo de la esperanza de E a la RI, es decir, a los rendimientos obtenidos por muestreo hay que agregarles el factor f dados por la última fórmula. Fórmula de Black-Scholes para calcular el valor de una opción europea, suponiendo que los precios de una acción sigan un movimiento browniano geométrico y que no hay arbitraje. Estas son las dos fórmulas conocidas por todos. Este es una tabla en la que aparecen datos acerca de las diferentes acciones consideradas, las 26 acciones consideradas. En la primera columna aparecen los grados de libertad de cada uno de los rendimientos, como ajustando una distribución T-Student. En la segunda aparece una prueba acerca de si siguen una distribución normal o no. La siguiente es una prueba si siguen una T-Student, luego una prueba acerca de si son estacionarios y finalmente una prueba de Legionbox para ver si son independientes. Como puede observarse, la mayoría de las acciones se rechaza con muy buen nivel de significancia que sigan una distribución normal, pero en cambio prácticamente ninguna puede rechazarse que sigan una T-Student. Bueno, alguna tal vez, pero la mayoría definitivamente no puede rechazarse que sigan una T-Student. Además, los rendimientos, como es de esperarse, son estacionarios y algunos pues son independientes y otros no. En esta tabla mostramos las diferencias obtenidas al calcular el valor de una opción europea para cada una de las acciones que se muestran. Se muestra la diferencia porcentual, ¿verdad? Utilizando una distribución normal, que sería el caso de usar la fórmula de Black-Scholes, y otra usando una T-Student. O sea, se muestran las diferencias porcentuales cuando se supone que es una distribución normal comparada con la fórmula del valor que da la fórmula de Black-Scholes. Y luego se consideran las diferencias porcentuales cuando se supone que siguen una T-Student, también diferencias porcentuales con respecto a la fórmula de Black-Scholes, claro. Entonces, como puede observarse, en la acción 17 se obtiene
para el caso de la test-student, cuando siguen una test-student, una diferencia porcentual muy importante con respecto a la fórmula de Black-Scholes. Esta diferencia es de 161%, que es muy muy grande. Pero hay que observar ahí que en ese caso los grados de libertad para la acción 17 son 2.056, o sea, muy cercanos a 2. En los casos en que los grados de libertad pues son más alejados de 2 y superiores a 2, pues la diferencia no es ya tan importante. Esta es una gráfica donde se muestra el error cometido en la estimación de los grados de libertad en función de los grados de libertad. Como puede observarse, cuando los grados de libertad son superiores a 2.1, esta estimación es bastante buena, pero cuando los grados de libertad, digamos, son más cercanos a 2, pues la estimación ya tiene errores porcentuales bastante importantes. Conclusiones. La fórmula de Black-Scholes produce buenos resultados cuando los rendimientos siguen una distribución test-student con grados de libertad moderadamente superiores a 2. En los casos en que los grados de libertad sean menores que 2 o superiores a 2, pero cercanos a 2, los resultados pueden ser imprecisos y por lo tanto, estrictamente hablando, no se puede hacer una afirmación precisa. Es decir, cuando los grados de libertad son cercanos a 2, pues el problema es que la estimación de estos mismos grados de libertad es imprecisa y por lo tanto pues no se pueden hacer conclusiones válidas. Gracias por su atención. Comentarios a rssalat@ipn.mx.